Luego, por otro lado, el Premio Nobel de Medicina que descubrió el virus del SIDA, Luc Montagnier, él mismo reconoce que dentro del código genético de este nuevo coronavirus hay dos proteínas, dos cadenas proteicas insertadas del virus del SIDA, del VIH. Entonces, él mismo también reconoce que eso es imposible, que se mezclen estos dos virus en el mundo animal si no han sido tratados por laboratorio. Luego hay otra corriente de investigación que señala a una doctora china llamada Xi Zhengli, que por lo visto llevaba ya casi una década investigando el tema del coronavirus y había conseguido, al cabo de un tiempo, que mutara para infectar a chimpancés, que es, digamos, fisiológicamente bastante parecido al ser humano en ese aspecto. Entonces, yo me atrevo a decir que no es algo realmente natural. Es decir, el coronavirus sí existe en el mundo animal, pero no este coronavirus y, desde luego, no como ha afectado a parte de la población. Repito, quizá lo más importante no sea entender de dónde viene, sino las consecuencias. Y las consecuencias estamos viendo, ¿no? Un control absoluto de la población, una psicosis colectiva, con la excusa sanitaria están implantando un sistema totalitario a nivel global. Aunque pensemos que esto no ha sido algo humano, está claro que ha sido aprovechado por los poderes fácticos para dar un salto hacia adelante en eso que llamamos el nuevo orden mundial. Sin duda, hemos visto las medidas que se han tomado, en muchos países tarde y mal, pero está claro que, al menos a mí lo que me llama la atención es cómo todo el mundo ha sido confinado en sus hogares durante meses, algo que no había pasado nunca en la historia de la humanidad, ni siquiera con las peores enfermedades. Y luego lo estamos viendo en España, las medidas que se han tomado, este estado de alarma prolongado, que ha violado todo tipo de libertades, la imposición de ciertas leyes totalitarias, el control de la libertad de expresión, y en el fondo lo que estamos viendo es una subversión política, un golpe de Estado blando, por así decirlo, con el objetivo de que, al menos partidos que estuvieran en el poder, sirviendo a esos poderes fácticos globales, poco a poco están haciendo el Estado a su imagen y semejanza. Eso es puro totalitarismo. Cuando el Estado es absorbido por un partido, está claro que hay algo mucho más de lo que nos están contando. Y lo que estamos viendo es precisamente eso. Menos libertades, más absolutismo político, menos libertad de expresión, más control de la población, y lo que nos están llevando es a ese paradigma futuro que es casi una sociedad china mundializada, donde todos los ciudadanos estaremos completamente controlados continuamente, sabrán lo que hacemos, sabrán dónde estamos, quieren eliminar el dinero físico, en fin, es todo, parece que una película de terror, pero desgraciadamente es un hecho muy real. Las consecuencias del coronavirus ya las estamos viendo a nivel económico. Yo soy de los que piensan que este confinamiento ha sido mucho más radical de lo que tenía que haber sido, además, según dicen otros virólogos, pero sobre todo desde el punto de vista económico, porque estamos viendo la destrucción absoluta de la economía, al menos de nuestro país, España, ¿no? Ya hablan de una caída del PIB del 30%, estamos casi en 8,5 millones de parados, incluyendo los ERTES, y eso es destruir, obviamente, la soberanía de un país. Si destruye su soberanía económica, haces que toda la población sea dependiente de esos poderes. De ahí que vengan estos nuevos adalides de la libertad diciendo que esta nueva paga universal va a servir para mantener a esa población hasta cierto punto. Pero si nos fijamos la relación de ciertos personajes del gobierno, como Pedro Sánchez, con George Soros, que lo llamo yo títere porque se ha reunido con él y además no ha comunicado al Consejo de Transparencia que se ha hablado en esas reuniones, vemos a este mismo George Soros, que es el que estaba utilizando Europa para que se empezara a hablar y aceptar el tema de los eurobonos, los bonos perpetuos, y eso hay que entenderlo como deuda perpetua. Es decir, cuando un país tiene una deuda perpetua, eso significa que no trabaja para sí mismo, sino que trabaja para los intereses de otros. Entonces tenemos, por un lado, una crisis económica, yo creo que hasta cierto punto buscada, para conseguir una debacle de los Estados-nación, para conseguir que la población, al ser sustentada por los mismos gobiernos que les controlan, necesiten ese dinero por parte del Estado para subsistir. Lo hemos visto en países como, por ejemplo, Venezuela. Entonces llega un momento en que la población no puede luchar más allá del día a día, tiene que luchar por subsistir, por lo tanto estás eliminando un problema del día de mañana. El gobierno lo que no quiere en ningún momento es que haya un alzamiento, que haya una revolución por parte de la población, a pesar de todo lo que están haciendo, y la mejor manera es empobrecer a la población. Esto no es de ahora, esto se ha aplicado en cientos de años, es decir, cuando quieres dominar a una población lo que tienes que hacer es oprimirla, y es lo que estamos sufriendo hoy en día. Las consecuencias sociales, el distanciamiento social, la deshumanización de la sociedad, la deshumanización de las personas, la desconfianza en el vecino. Entonces, han creado una sociedad, desde mi punto de vista, psicótica, un gran hermano a lo grande, en el que todo el mundo nos estamos mirando, desconfiamos de nuestro prójimo y, por lo tanto, está rompiendo todas las relaciones sociales básicas. De hecho, uno de los periódicos de George Soros, Open Democracy, al principio de la pandemia, ya estaba llamando a la destrucción de la familia nuclear,
como previo paso para conseguir la libertad de, ya sabemos, los colectivos LGTB, etcétera. Y ahí lo que subyace es la destrucción del último reducto de libertad del humano, que es la familia. Primero, obviamente como sitio de libertad, pero luego como transmisión de valores y como sistema de defensa último frente al totalitarismo de Estado. Lo que más me ha sorprendido es que precisamente no solo algunos periodistas como yo, sino que además los mismos gobernantes, estoy hablando de la ministra portavoz Montero, que dijo en una rueda de prensa que lo que llevamos es al nuevo orden mundial. De hecho, al presidente del Gobierno, en la sesión de control del 22 de abril, se le escapó, bueno, hubo ahí una contradicción entre unos papeles de su discurso filtrados a los medios de comunicación previamente, muy diferentes a los que dijo. Lo que filtraron los medios de comunicación, obviamente porque ya lo tenían, era que la pandemia tenía como objetivo la gobernanza mundial, entre otras cosas. Él cambió en el estrado tener como objetivo a tener como efecto. Entonces estamos viendo que de alguna manera todas esas piezas que desde hace años muchos veían de alguna manera inconexa ya se están encajando y ya están hablando de ese nuevo orden mundial. Por otro lado, activistas y filósofos estaban pidiendo a Naciones Unidas que hicieran una constitución universal. Entendemos muy bien por dónde va todo eso. Quieren eliminar el dinero físico, es decir, el control absoluto de qué se gasta, en qué se gasta y en dónde estamos. Y estos son los pilares básicos, es decir, primero, un gobierno único. Segundo, una economía única, queden como entes vacíos, no ya como estados soberanos, sino simplemente como reguladores de otras leyes que vengan a nivel internacional. Recordemos que en el caso europeo, el 80% de las políticas, al menos las que se aplican en España, vienen dictadas por Bruselas. Lo poco que nos queda suele ser política fiscal. Están mezclando una pandemia exclusivamente sanitaria con todo tipo de medidas políticas y económicas que no tienen ningún sentido. Espero que la población se dé cuenta cuanto antes porque vamos a un control absoluto. Cuando me refiero al comunismo para las masas, no quiero que la gente me entienda como algo ideológico, pero sí que me refiero al comunismo en cuanto a forma de Estado, es decir, un Estado absoluto que te dé trabajo, que te dé dinero, que no haya nada o prácticamente nada fuera del Estado y que no haya iniciativa privada. De hecho, esa destrucción de la economía va encaminado a eso. Es devastador. Y lo que estamos viendo, por otro lado, es que esta élite cada vez tiene más poder. De hecho, en esta crisis también ha aumentado su poder económico y, por lo tanto, su poder político. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo es, o van a conseguir, es eliminar la sociedad, la clase media, depauperarnos a todo el mundo, conseguir que esa clase baja sea prácticamente universal. Y haya tres escalafones. Por un lado, la población civil. Por otro lado, la clase política, que se va a arrodillar y va a ser completamente servil de esos poderes internacionales, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, y luego la élite global, política y económica, que va a ser la dueña del mundo. Lo que me temo de todo esto, y ya lo están advirtiendo algunos analistas y expertos en inteligencia, es que nos quieren llevar a un mundo despoblado. Es decir, esta gente que le gusta mucho el tema de la despoblación, lo llevan diciendo años, incluido Bill Gates, diciendo que somos muchos. Entonces, vamos poco a poco encaminado a ese mundo en el que el ser humano no va a pintar nada, ya no somos el objeto máximo de la creación, sino que simplemente somos una herramienta más de los poderosos. Entonces, ellos poco a poco quieren eliminar a esa población, quieren que se mantenga como pueda, porque en ese futuro que han diseñado para nosotros sobramos. Yo soy de la opinión de que este gobierno, en general ninguno de los últimos años, pero en concreto para nada trabaja para el bien de los españoles. Pedro Sánchez es el títere de George Soros, de hecho lleva trabajando años en su entorno, colaboró con el National Democratic Institute, financiado por la Open Society Foundations, se reunió con él de manera secreta, fuera de agenda pública, nada más llegar al gobierno, y cuando se considera secreta significa que hay algo que ocultar. Obviamente entendemos que estos personajes están trabajando para otros intereses. Pedro Sánchez también se reunió hace unos años con Bill Gates, de ahí entendemos que hace poco diera una subvención de 125 millones de euros al proyecto de vacunación universal que pretende este multimillonario, y luego vemos que va un poquito en la línea de esta gente internacional. Pedro Sánchez fue el primero en pedir esos bonos perpetuos, al mismo tiempo que también George Soros lo recomendaba. Entonces, en política no hay nada fortuito, no hay nada casual. Todo está hecho por un algo y un porqué. Entonces, si vemos cómo, por un lado, tenemos a los think tanks y personajes grandemente influyentes
avisando de ciertos temas, pero después vemos a políticos como Pedro Sánchez aplicando esos temas de alguna manera, entendemos que hay una relación cercana. Y esto solo habla a nivel nacional, pero George Soros tiene influencia en Europa, por ejemplo, controlando hasta un cuarto de los jueces permanentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces vemos claramente cómo hay una traslación entre los intereses de los ultrapoderosos que después van al nivel político y que después se traducen en leyes que nos afectan a todos. George Soros invirtió en el año 2011 en una empresa conocida como WuXi AppTec, centrada en temas de bioingeniería. En su página web podemos ver que está enfocado con temas de vectores virales, es decir, con el tema de testeo de virus. También está enfocado a otros temas clásicos de farmacológicos, pero lo que más llama la atención es esto. Pero no solo esto. WuXi AppTec es dueña de Fosun Pharma, que pertenece al nieto de Jiang Zemin, el que se reunió con Bill Gates en el año 94 y antiguo presidente del Partido Comunista Chino. Y luego hemos visto que esta Fosun Pharma se alió con Gilead, la norteamericana, para sacar un producto llamado Remdesivir, que se está testeando hoy en día contra el coronavirus, aunque los efectos que pensaban no se están consiguiendo, igualmente siguen creciendo en bolsa. Pero por otro lado, George Soros también invirtió en la empresa española Grifols, con 38 millones de euros en mayo del año pasado, especializada en temas de hemoderivados, es decir, plaquetas, glóbulos rojos, temas de sangre, que ahora dicen que ha sacado un producto precisamente basado en los plasmas sanguíneos de personas que se han recuperado de la infección para poder tratar el coronavirus con eficacia. Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención, y soy siempre de decir de follow the money, ¿no? Sigue el dinero para entender qué es lo que está ocurriendo. Si personajes como George Soros invirtieron hace años en empresas que a día de hoy se están forrando con el tema del coronavirus y entendemos a George Soros como uno de los máximos o de los más exitosos inversores de la historia reciente, yo soy de la opinión de que esta persona no da puntada sin hilo. Por lo tanto, no creo que se hubiera arriesgado a invertir en empresas biotecnológicas en China, además con sede en Wuhan, o incluso en una empresa española dedicada a hemoderivados, si de alguna manera no sabía qué iba a ocurrir. Porque ahora mismo las acciones de Grifols, entre otras, han aumentado un 35%. Vale, con Bill Gates hay que tener en cuenta